Pues por supuesto, lo invitamos a que nos acompañe. Comenzamos. A la ratificación relativa al nombramiento del ciudadano Gabriel Llorio González como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Agradezco su amable presencia, maestro Gabriel Llorio González, a esta reunión de trabajo con las señoras y señores legisladores que integran la tercera comisión de trabajo a efecto de desahogar el procedimiento de ratificación del nombramiento de su persona como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, asunto que fue turnado por la mesa directiva a esta comisión. Les manifiesto a ustedes que el procedimiento que planteamos en la Junta Directiva se estableció en un acuerdo por escrito que aprobamos y que se sujeta a lo siguiente. Primero, la tercera comisión de trabajo realizará reunión con el ciudadano maestro Gabriel Llorio González a efecto de desahogar el expediente de procedimiento de ratificación como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reunión que se llevará a cabo a las 13:30 horas del día martes 20 de agosto de 2019 en salas de comisiones del Senado de la República en el marco de la 14ª reunión ordinaria de la tercera comisión. Segundo, la reunión de trabajo se realizará bajo las siguientes bases. A. Presentación y mensaje a cargo del ciudadano Gabriel Llorio González de hasta por 10 minutos. B. Una primera ronda en orden decreciente de los grupos parlamentarios de posicionamientos con preguntas. Cada participación tendrá una duración de hasta 4 minutos. C. Posteriormente habrá una respuesta y comentarios por parte del ciudadano Gabriel Llorio González de hasta por 10 minutos. D. Una segunda ronda en orden creciente de los grupos parlamentarios de posicionamientos con preguntas y cada participación también tendrá una duración de hasta 4 minutos. Y finalmente habrá una respuesta y comentarios por parte del ciudadano Gabriel Llorio González de hasta por 10 minutos. Tercero, desahogado el procedimiento anterior, se decretará un receso a fin de que el ciudadano Gabriel Llorio González pueda despedirse de las legisladoras y los legisladores de esta tercera comisión, a efecto de que se pueda retirar de la sala de comisiones y continuar con el proceso de análisis y, en su caso, votación del proyecto de dictamen de ratificación a que se refiere este acuerdo. Cuarto, aprobado el dictamen de ratificación, se enviará de inmediato a la mesa directiva de la Comisión Permanente a efecto de que sea listado en la inmediata sesión del Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión y pueda continuar su trámite correspondiente. Quinto, en todo lo no previsto por el presente acuerdo, la Junta Directiva de la Tercera Comisión acordará lo conducente. Expuesto lo anterior, pasaríamos al desahogo, por lo que rogaría a la Secretaría, a la diputada Soraya, me auxilie con el registro de las y los legisladores de cada grupo parlamentario que participarán en las rondas.
Con mucho gusto, presidente. Solicito a los miembros de esta comisión si me pudieran indicar el nombre del legislador que iría por el grupo parlamentario de Morena. Diputado Dolores Padierna. Por el Partido Acción Nacional. Diputada Sobrado. Una servidora por parte del Revolucionario Institucional. Movimiento Ciudadano. Partido del Trabajo. No hay. Partido Encuentro Social. Verde Ecologista. Este sería el registro, presidente. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Dolores Padierna; por el Partido Acción Nacional, Verónica Sobrado; por el Revolucionario Institucional, una servidora; por Movimiento Ciudadano, la diputada Pilar Lozano McDonald. Bien, quisiera hacer la aclaración que si en el transcurso de los pronunciamientos llegase alguno de los diputados o de algunos de los legisladores o legisladores que no se encuentran en este momento, se le daría el uso de la voz, si así lo dispone. Iniciamos con el mensaje del subsecretario. Muchas gracias, subsecretario. Con su permiso, diputado presidente Raúl Bonifaz Mohedano. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero expresar mi agradecimiento a todos los miembros de la tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente por recibirme hoy en esta sesión. Me siento muy honrado de estar hoy aquí y poder conversar con ustedes para intercambiar puntos de vista, y realmente deseo que esta sea la primera de muchas sesiones donde podamos dialogar, intercambiar puntos de vista que nos ayuden a encontrar agendas conjuntas y que nos permitan enfrentar los retos, pero también tomar ventaja de las oportunidades que tiene nuestro país. Creo que es importante comenzar mi primera intervención refiriéndome muy brevemente a los retos que enfrenta México en el actual contexto internacional. La economía global ha mostrado signos de que el ciclo económico podría estar entrando en una fase de bajo dinamismo. Vale la pena recordar que esta ha sido una de las fases de crecimiento económico más largas en las últimas décadas, y ahora el mundo enfrenta un riesgo de potencial debilitamiento del crecimiento. Solo para dar una idea, la expectativa de crecimiento a nivel global ha estado siendo ajustada por algunos organismos multilaterales. Entre ellos, por ejemplo, el Fondo Monetario redujo su pronóstico de crecimiento global de 3.6 a 3.5 para el siguiente año. También en los últimos meses, los mercados internacionales se han enfrentado de forma continua a momentos de mucha volatilidad e incertidumbre, sobre todo por el incremento de tensiones comerciales y la poca visibilidad de saber hasta dónde puede llegar el escalamiento comercial, lo que ha tenido ya un efecto en la reducción del volumen de comercio a nivel mundial. Ante esta situación, muchos países se están preparando ya para tomar medidas contracíclicas. Lo que hemos visto es que ya varios bancos centrales han comenzado a reducir sus tasas de interés, y también muchos gobiernos han comenzado a diseñar políticas para amortiguar la caída de la actividad económica. En este contexto es que me gustaría resaltar que estoy muy consciente del papel relevante que tiene la Subsecretaría de Hacienda en la estabilidad macroeconómica, así como su lugar estratégico para apoyar de manera transversal políticas generadoras de crecimiento incluyente. Yo resumiría hoy los dos grandes compromisos que tiene la Secretaría de Hacienda y donde la Subsecretaría tiene una gran responsabilidad. Primero, el compromiso total de impulsar un programa económico responsable que asegure la sostenibilidad fiscal de mediano plazo y de largo plazo. Y para esto la Subsecretaría tiene entre sus funciones la planeación económica y el manejo fiscal, por lo que les puedo anticipar que continuaremos estabilizando el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB, a fin de colocarlo dentro de una senda de sostenibilidad que no ponga en riesgo la viabilidad fiscal de las finanzas públicas. Segundo, es el compromiso de apoyar el desarrollo del país mediante políticas generadoras de un crecimiento incluyente y que permitan democratizar el crecimiento económico. Para esto, la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público cuenta con diversas herramientas de política, como lo son la banca de desarrollo, la relación con los mercados y el sector financiero,
y mecanismos para potenciar la inversión público y privada. Sobre el primer punto, desde el primer día de la administración, la Secretaría de Hacienda ha tenido el compromiso total de mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados. Por el lado del manejo fiscal, se realizó la presentación de un paquete económico para el 2019 con un objetivo de balance primario adecuado para estabilizar la deuda como porcentaje del PIB. Respecto al manejo de la deuda pública, el objetivo es mantener la confianza y el acceso a los mercados financieros internacionales. Por ejemplo, en la reestructura de los bonos del aeropuerto se buscó realizar una transacción amigable con los mercados y que implicó diversas rondas de negociación para lograr un consentimiento mayoritario de los inversionistas que culminó en una reestructura exitosa. Esto ayudó a que la Subsecretaría de Hacienda realizara posteriormente transacciones exitosas sobredemandadas en los mercados internacionales, realizando emisiones en las monedas más líquidas y a tasas competitivas. Solo para enumerar brevemente, durante el presente año realizamos dentro de nuestro programa de financiamiento una primera emisión en dólares en el mes de enero, 2 emisiones en euros en el mes de abril y 4 emisiones en yenes en el mercado Samurai en el mes de junio. Recientemente también ejecutamos el refinanciamiento de pasivos más grande que ha realizado México en los últimos años, y con esta última transacción los inversionistas intercambiaron voluntariamente deuda que vencía en el corto plazo por deuda de más largo plazo a tasas más bajas. Estas transacciones demuestran que los inversionistas han dado un voto de confianza al gobierno y que México continúa siendo un activo altamente demandado en los mercados. En este sentido, seguiremos trabajando para consolidar esta confianza con la presentación ante el Congreso de un paquete económico que mantenga los mismos elementos de responsabilidad, como lo son un objetivo primario de superávit primario y una senda de endeudamiento sostenible. Asimismo, actualmente nos encontramos diseñando el programa de financiamiento al desarrollo, que delineará la estrategia de financiamiento del programa económico. Sin embargo, para poder financiar dicho programa será necesario abordar 2 grandes retos que presentan las finanzas públicas. Uno es la baja recaudación de los ingresos. Como ya saben, México es uno de los países más rezagados en cuanto a recaudación de ingresos se refiere. Y 2, necesitamos movilizar la inversión público y privada para poder alcanzar los objetivos de desarrollo que ha planteado la administración. Con respecto a la baja recaudación, en el corto plazo nos hemos enfocado a combatir la evasión y mejorar la administración tributaria. En este sentido, se han realizado las siguientes 3 grandes acciones: la tributación de las plataformas digitales, la eliminación de la compensación universal y el aprovechamiento de tecnologías y modelos de riesgo por parte del sistema de administración tributaria. En el mediano plazo es importante que el Poder Legislativo y el Ejecutivo trabajemos de manera colaborativa y conjunta para analizar potenciales acciones de reforma en materia de ingresos que permitan al Estado contar con mayores recursos bajo criterios de equidad. Sobre el segundo compromiso, que es apoyar políticas para generar un crecimiento incluyente, me gustaría resaltar que el programa económico de la Administración estará enfocado a democratizar el acceso al crecimiento. Si ustedes me honran con su ratificación, desde la Subsecretaría de Hacienda trabajaremos en este objetivo mediante 2 grandes acciones: promover la convergencia de la inversión público y privada en infraestructura y profundizar el sector financiero. Con respecto al primer punto, que es detonar la inversión en infraestructura, la cual es de suma importancia para generar un crecimiento incluyente, desde mi punto de vista, el desarrollo económico se impulsa al facilitar el acceso de la población a servicios, como son los servicios de salud y educación, la conectividad, como lo son los caminos o los puertos para facilitar el comercio, o la información, el acceso a la información, como es acceso a la información de precios, mercados o el clima. Permítanme contarles muy brevemente que yo soy de Papantla, Veracruz. Mi familia materna es una familia de campesinos que vivía en una zona ejidal llamada Agua Dulce. Aún recuerdo la preocupación de mi abuelo y de sus compañeros sobre la falta de acceso a servicios públicos como la electricidad o la educación. De hecho, mi mamá tuvo que irse a vivir a la cabecera municipal para poder acceder a servicios de educación. Y si bien esta situación ha mejorado en los últimos años, no lo ha hecho suficientemente rápido como para elevar el nivel de la población, de la calidad de la vida de la población. De esta manera, el gran reto de la inversión es la limitada disponibilidad de recursos públicos y, por lo tanto, es necesario la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura. Así, es necesario que la inversión público y privada converjan y se complementen para disminuir las brechas de desigualdad entre individuos y entre regiones, sobre todo entre la zona sur-sureste y el resto del país.
Un primer paso que dimos hace un par de semanas fue el anuncio de acciones para apoyar la actividad económica. En el paquete de medidas se incluyó la potenciación de inversiones hasta por 50,000 millones de pesos, mediante el uso de recursos disponibles en el Fondo Nacional de Infraestructura. Estos recursos no tienen impacto presupuestal y están asignados a distintos proyectos donde converge la inversión público-federal, la inversión pública subnacional, pero también la inversión privada en diferentes regiones del país. Para ser exactos, se identificaron 18 proyectos de infraestructura que se desarrollarán en 12 diferentes entidades a lo largo del país, en sectores como carreteras, transporte urbano, desarrollo urbano, agua y residuos sólidos. Estos proyectos se encuentran en un grado de maduración que permiten detonar su ejecución en los siguientes meses. Ahora bien, esto es solo un pequeño paso hacia una estrategia de convergencia entre la inversión pública y privada, pero es con esta lógica que estamos estudiando las opciones que existen para potenciar y reformular el Fondo Nacional de Infraestructura. Otra de las acciones del programa económico será contribuir a la profundización del sector financiero para facilitar el crecimiento económico. En enero pasado anunciamos desde la Secretaría de Hacienda, en conjunto con el Banco de México, una serie de acciones para este fin, y algunas de ellas las estamos trabajando ya con el Congreso y con el Senado. Solo para recordar de manera muy breve, quisiera mencionar que entre las acciones se encuentran la plataforma de pagos mediante dispositivos móviles y los servicios prestados a través de la plataforma CODI, la portabilidad de créditos de nómina, el impulso a la inclusión financiera de jóvenes entre 15 y 18 años, otorgar mayor profundidad y liquidez mediante el préstamo de valores, flexibilizar el régimen de inversión de las AFORES, impulsar el mercado bursátil y finalmente el fortalecimiento de la banca de desarrollo. En este último punto me gustaría subrayar que este es el primer paso en el objetivo de reforzar el mandato de la banca de desarrollo para atender a los sectores productivos donde la banca comercial no está pudiendo llegar. Estamos trabajando de manera muy intensa con la banca de desarrollo para que se enfoque a atender las fallas de mercado y a facilitar la inclusión financiera. Por ejemplo, mediante la dispersión bancaria de los pagos relacionados con programas sociales, la banca de desarrollo alcanzará en el muy corto plazo a 15 millones de nuevos clientes en zonas rurales, municipios marginados y áreas semiurbanas. Este despliegue de bancarización abre un sinnúmero de posibilidades para fomentar la inclusión financiera y el ahorro, sobre todo ahora que el avance tecnológico facilita el acceso a la población a servicios bancarios. Hace unos 5 años, cuando trabajaba en un organismo multilateral, tuve la oportunidad de visitar México en una misión de trabajo y visité a los colegas del programa CETES Directo. Es un programa que democratiza el acceso de la población para adquirir instrumentos del gobierno y beneficiarse de los intereses que pagamos como gobierno sin los costos de la intermediación bancaria. En aquel entonces, recuerdo bien, estaban tratando de desplegar una estrategia para las zonas rurales. Sin embargo, esto les resultaba muy caro por los canales de distribución. Hoy, con el desarrollo de tecnologías y la bancarización de programas sociales, es más probable que podamos desplegar esta estrategia a un menor costo y contribuir al ahorro e inclusión financiera en las zonas alejadas del país. Además, la banca de desarrollo tiene un gran papel para generar oportunidades de desarrollo e inclusión, por ejemplo, promoviendo el emprendimiento. Mucho hemos mencionado que México actualmente cuenta con una baja participación femenina en el trabajo remunerado, por lo cual la banca de desarrollo puede tener un papel preponderante en el financiamiento a mujeres emprendedoras. Asimismo, financiando a las pequeñas y medianas empresas que estén en su etapa inicial, que no cuentan con historial crediticio o que se les dificulta el acceso a crédito. Me gustaría cerrar aquí mi intervención para ser respetuoso de su tiempo y me reitero a sus órdenes para continuar dialogando sobre las acciones que podamos y debemos llevar a cabo a fin de democratizar el crecimiento. Muchísimas gracias. Si me permite, secretaria, quisiera dar la cordial bienvenida a nombre de esta tercera comisión a la senadora Rocío Abreu y al senador Damián Cepeda. Bienvenidos. Continuemos, secretaria, si es tan amable. Procederíamos a la ronda de posicionamientos y preguntas para el compareciente. Iniciaría con el Grupo Parlamentario de Morena. Tiene el uso de la voz la diputada Dolores Padierna. Buenos días, bienvenido, señor subsecretario. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. El Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que la Subsecretaría de Hacienda tiene como objetivo
proponer y dirigir la política económica de nuestro país en materia financiera, fiscal, bancaria, de divisas, precios, tarifas, etcétera, y de deuda pública. Todo eso para generar condiciones adecuadas que permitan aumentar la productividad, el crecimiento económico y mantener el déficit de las cuentas externas del país en niveles moderados y sanamente financiables. Como puede verse, el objetivo de la Subsecretaría de Hacienda es de enorme relevancia, ya que sus atribuciones y actividades impactan significativamente en el desempeño económico nacional. El pasado 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al ciudadano Gabriel Llorio González subsecretario de Hacienda y Crédito Público, nombramiento que podría ser ratificado por esta comisión permanente. Anteriormente, el ciudadano Llorio González fue titular de la Unidad de Crédito Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, a la cual hoy aspira. Indudablemente que sus credenciales académicas, experiencia laboral, lo hacen adecuado para ser ratificado. La experiencia, su perfil, son idóneos para ocupar ese altísimo cargo. Por ello, me parece muy importante conocer con mayor precisión sus puntos de vista sobre aspectos torales relacionados con responsabilidades que tiene. Hay factores internos y externos que han influido en la desaceleración económica, como la desaceleración de la economía global derivada de las medidas proteccionistas que han tomado algunos países, en particular Estados Unidos, la incertidumbre prevaleciente sobre el futuro del acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre otros. En el ámbito interno también existen factores que han influido, como por ejemplo la caída de 3.2% de la inversión bruta fija durante los primeros 5 meses del año, el crecimiento de 1% del consumo privado, que aunque muestra crecimiento es menor a lo que teníamos en el primer trimestre. Respecto de la inversión, destaca la importante disminución en el primer semestre de la inversión física del sector público y de la rama de la construcción. Dos, digamos, potencialidades que son indispensables para lograr el crecimiento. Por ello, le pregunto, ¿qué medidas considera usted que se van a aplicar de inmediato para reactivar la inversión y el consumo? Desde luego conocemos lo que anunció el secretario de Hacienda, que son un conjunto de acciones que implican una inversión de 485,000 millones de pesos en infraestructura, en campo y otros rubros también muy importantes. Por otra parte, el sector externo ha seguido creciendo. Durante el primer semestre, las exportaciones aumentaron 3.6%, las importaciones 0.2%. La balanza comercial acumuló un superávit de 2.804 millones de dólares. Por otra parte, las remesas familiares crecieron 5.6% y la inversión extranjera directa creció 1.5%. Ante los riesgos que existen externos, que ya lo señaló usted, le pregunto, pues hay desde luego afectaciones en varias variables. ¿Considera usted que México está debidamente preparado para enfrentar esos riesgos y qué acciones podría usted emprender para evitarlos? En el sector financiero, que es otro de los rubros que le corresponden, ha continuado creciendo. La cartera de crédito de la banca múltiple se incrementó en 7.5% en junio de 2019 respecto al mismo mes del año 2018. La cartera correspondiente a las empresas aumentó 9.9%, la del consumo 6.4%, la de vivienda 10.9% y aumentó también la cartera de banca de desarrollo en 7.3%. Adicionalmente, los índices de morosidad se han mantenido en niveles adecuados. ¿Nos podría explicar usted cuáles son las razones de que el comportamiento positivo del crédito de las empresas al consumo, a la vivienda, no se refleje en el comportamiento económico? ¿Cuál es la causa? Por otra parte, el manejo de las finanzas públicas ha sido prudente. Al mes de junio,
el balance primario fue de cerca de 210 millones de pesos, aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto, y la deuda pública prácticamente no ha aumentado como proporción del Producto Interno Bruto. Aún así, los ingresos presupuestarios siguen siendo muy limitados para financiar los enormes requerimientos de gasto, ya que apenas rebasan el 20% del Producto Interno Bruto. Por otra parte, los gastos ineludibles, como el pago de pensiones, el costo financiero, las participaciones y aportaciones a las entidades federativas y municipios, y los subsidios y transferencias a organismos y empresas del Estado, restringen aún más los recursos disponibles para los demás programas del Gobierno. En su opinión, sería deseable promover reformas para incrementar los ingresos presupuestales y otorgar mayores facultades y responsabilidades recaudatorias a las entidades federativas y a los municipios. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, dentro del objetivo de la subsecretaría, ¿ya? Bueno, entonces, por sus respuestas, señor subsecretario, muchísimas gracias. Procedería con el uso de la voz la diputada Verónica Sobrado. Gracias. Con el permiso de la presidencia, estimadas compañeras, estimados compañeros legisladores, maestro Gabriel Llorio González. Esta reunión de trabajo nos va a permitir conocer su visión de la gestión financiera y de qué manera va a contribuir en la alta responsabilidad en la que está siendo propuesta. Previamente hemos tenido la documentación relativa a su preparación académica y los cargos que ha desempeñado. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos la certeza de que si bien se requiere y se exige preparación y experiencia, también se requiere contar con capacidad en la toma de decisiones e influir de manera responsable en las personas que no cuenten con los conocimientos de la política económica. En julio pasado tuvimos la renuncia del ahora exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, en la cual plasmó una serie de acontecimientos y decisiones tomadas al interior de la propia Secretaría, de las cuales estaba en desacuerdo. Las decisiones en materia hacendaria de este país de ninguna manera pueden estar cimentadas por voluntarismo sin conocimientos técnicos, que llevan a decisiones de política pública sin sustento y evidencia. Hoy nos encontramos con políticas económicas que han llevado a recortes presupuestales en sectores fundamentales en el país, como es dejar sin servicios básicos a los más necesitados, sin medicina, sin personal en los hospitales, sin estancias infantiles para madres trabajadoras, con despidos y reducciones en la calificación crediticia para México, con incertidumbre en la economía y desconfianza en la inversión privada, con un alto costo en la cancelación del aeropuerto de más de 100,000 millones de pesos para los mexicanos, además de subejercicio en el presupuesto. Todos los indicadores señalan que estamos efectivamente en una desaceleración económica, en un estancamiento económico, lo que puede dar origen a una recesión. Usted ha participado en este sexenio como jefe de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Hacendarios Internacionales del Gobierno de México. Y hoy en la subsecretaría, ¿qué hará diferente para que haya un detonante en materia de la política económica sin que lo convenzan de que todo está bien? De las nuevas responsabilidades que tendrá como subsecretario de Hacienda, pues está la de someter al secretario los anteproyectos de iniciativas de leyes o decretos, de anteproyectos de tratados y convenios internacionales y de políticas económicas que permitan generar finanzas públicas sanas que cubran las necesidades y políticas del desarrollo nacional. ¿Qué estrategias llevarán al respecto y cómo? Eso es muy importante, el cómo. Debemos fortalecer nuestra economía, pero no con otros datos, sino con hechos. Estamos también por iniciar el proceso presupuestal para el 2020, el cual esperamos que se presente de manera responsable y con cifras congruentes con las necesidades del país.
Los precriterios de las políticas, de la política económica deben ser reales. Por eso pedimos que el próximo paquete económico esté basado en la realidad, que no solamente sea una herramienta para consentir idealismos que no benefician a nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy estamos viendo que tenemos un presupuesto en el que se prevé, no se cuenten con 200,000 millones de pesos para cubrirlo. ¿Cómo van a enfrentar el presupuesto 2020 con la baja en los ingresos petroleros, el riesgo de CFE y la situación económica actual? Si no hay baja en las tasas también de interés, si no se reestructuran las pensiones. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos convencidos de que es necesario corregir el rumbo del país en materia económica a fin de poder enfrentar, pero además prevenir una crisis económica de mayor seriedad. Quiero además pedirle en esta intervención, maestro, el compromiso de llevar a cabo reuniones periódicas de trabajo con el Poder Legislativo, a fin de brindar la información de manera eficaz y oportuna de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Es indispensable que se mantengan en comunicación constante con el Congreso, con las diputadas y diputados. En esta tercera comisión lo vivimos a lo largo de esta comisión permanente. La gran necesidad de tener reuniones periódicas en donde podamos analizar la política económica de México y definir desde el Legislativo y el Ejecutivo qué se requiere. Queremos que México salga adelante, que las mexicanas y los mexicanos tengan las mismas oportunidades de crecer, las mismas oportunidades de aportar, no solo por el bien de sus familias, sino de todo nuestro país. Y esto pasa por una política económica adecuada, consciente y que además sea correcta en relación a la situación de nuestro país y de los mercados internacionales. Es cuanto. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, compañeros. Subsecretario, muy bienvenido. Gracias por su intervención. De verdad teníamos pues mucho interés en que viniera desde ya hace algunas sesiones, no con motivo de su ratificación, pero sí a partir de varios puntos de acuerdo que hemos estado solicitando la mayoría de los grupos parlamentarios en atención a varios informes, anuncios que han hecho a través de la denominada mañanera del presidente. En lo particular quisiera, secundo a mis compañeras, tanto a la diputada Dolores Padierna y a la diputada Verónica Sobrado, en el sentido de nuestra preocupación por el ciclo de desaceleración económica que está viviendo nuestro país. Independientemente de las razones que ya expuso usted, es importantísimo prever qué acciones se deben de hacer para entrar en para compensar esta caída en el ciclo, porque ya los primeros reveses pues ya los están anunciando previamente, por lo menos en lo que se ha dicho del paquete 2020 que viene. Y me voy a esperar un poco a su respuesta sobre las acciones específicas en materia que le ha solicitado la diputada Dolores Padierna, para ver cómo va a dinamizar el ciclo económico de manera incluyente. Entiendo, ya nos adelantaba de manera particular el tema de la infraestructura, de hacer coincidir la infraestructura. Sin embargo, me preocupan otros asuntos que no escuché que mencionara durante su intervención, y es que a partir del segundo informe trimestral nos anunciaron ahí en el documento que había un subejercicio de más de 170,000 millones de pesos. Mi duda es, ¿cuál es la razón de estos subejercicios? ¿Es a partir de las compras consolidadas que decidieron iniciar? ¿Cuál es su experiencia ya a 8 meses de este año sobre si van a seguir procediendo así, sobre si hay áreas de oportunidad, si resultó positivo este nuevo esquema de consolidación? A primera vista y dados los subejercicios pareciera que no. Me gustaría mucho saber su opinión. El otro tema que me parece muy preocupante es el uso del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. Entiendo que está previsto que ante no alcanzar los ingresos presupuestales, que es la razón por la que lo pretenden usar, se puede usar. La razón original de crear estos fondos, que nos llevaron varios años consolidarlos, es atender una verdadera crisis económica. Y me preocupa mucho que más bien esta crisis interna de primer año de gestión
nos esté obligando a usar un fondo que con tanto cuidado se creó por muchos años para atender específicamente a las crisis económicas muy fuertes. Se estarían usando el 40% del fondo. Esto implicaría que si el siguiente año, seguimos en un escenario de desaceleración económica igual, no se hacen las metas de crecimiento acorde a lo que va a ser la realidad, pues nada más nos quedaría un año de reservas del fondo, lo cual implicaría que en el 2022 ya no tendríamos fondo de dónde coger ante no alcanzar los ingresos presupuestarios previstos en el paquete económico. Por eso me interesa mucho saber qué se puede hacer para blindar estos fondos y para seguir ahorrando ante esta crisis, ante posibles crisis en esta materia. Y la última pregunta sería sobre el tema que anunciaron de adelantar las licitaciones del 2020. Realmente me preocupa, lo comentamos en esta mesa en alguna sesión anterior, sobre qué exactamente se refieren con adelantar las licitaciones del 2020. Se refieren a proyectos plurianuales que ya están previamente aprobados, que tienen su registro en cartera, o a qué, porque en teoría no pudiéramos usar recursos del 2020 hasta que no estuviera aprobado el paquete económico. Me sumo al llamado de la diputada Sobrado en el sentido de que haya información permanente con los legisladores. Esa es nuestra tarea, lo queremos hacer con muchísimo respeto ante lo que ustedes representan, pero también en el respeto mutuo de que tenemos la representación de la ciudadanía y también a nosotros nos piden cuentas. Me encantaría que pudiera haber un trabajo permanente y que en ese mismo sentido nos pudieran informar el cierre de este año, dado que tenemos por un lado ingresos que no se van a alcanzar, subejercicios, uso del fondo, y ya están adelantando que el 2020 viene con un déficit, un boquete de más de 200,000 millones de pesos. ¿Cuál esperan que sea el cierre para este año? ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias. Perdón. Diputada Pilar Lozano Magdola. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Subsecretario, maestro Gabriel Llorio, sea usted bienvenido. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos hemos dado a la tarea de identificar los retos del maestro Llorio, nuevo subsecretario del ramo, y consideramos que el primer desafío que se le presenta bajo este nuevo encargo es el diseño y la entrega de algunos de los documentos que componen el paquete económico 2020, el cual deberán remitir a esta soberanía en menos de 3 semanas. Así bien, quisiéramos ver unos criterios generales dentro de ese documento, unos criterios generales de política económica con variables y predicciones realistas respecto a su comportamiento y una iniciativa de ley de ingresos conservadora, acompañada de un presupuesto de gastos fiscales reducido en el que ya no haya privilegiados ni perdones fiscales. Sin embargo, subsecretario, sus retos más grandes se darán en los próximos años, ya que en usted recae responsabilidades fundamentales como el implementar acciones necesarias para resolver algunos de los grandes problemas que enfrenta nuestra nación, como lo son el estancamiento económico, la baja recaudación fiscal, la falta de inclusión financiera, la poca productividad y el injusto sistema de pensiones. Siempre que se cumplan con estos puntos, y recordando que el voto a favor de su ratificación no es un voto a favor de decisiones de política pública sin fundamentación técnica, nuestro grupo parlamentario estaría de su lado. Le deseamos éxito porque necesitamos, como bien lo dijo la diputada Soraya, que a México le vaya bien, necesitamos salir adelante. Y me permito, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, exponerle 2 inquietudes, una en materia de inversión y la otra en materia de productividad. En materia de inversión, la inversión fija bruta, un indicador que aproxima la inversión del país, tuvo una caída del 6.9%, esto reportado por el INEGI en mayo de 2019. De acuerdo también al INEGI, la confianza del sector empresarial ha disminuido en todos los sectores de la economía, menos 3.3 puntos en el sector de la construcción, menos 3 puntos en el sector de comercio, menos 2.3 puntos en el sector manufacturero. Ante esto, una gran cantidad de instituciones crediticias han recomendado generar estrategias de política económica que generen un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión.
cómo atraer más capitales en un contexto en el que el mismo jefe del Ejecutivo Federal ha mencionado que los incentivos fiscales se reducirían al mismo. Y en el sentido de la productividad, en materia de productividad, el PIB per cápita en México es el más bajo de los integrantes de la OECD. De acuerdo con este mismo organismo, esta es la consecuencia del deficiente desempeño de productividad laboral en nuestro país. Desde el año 2000, la productividad factorial total ha mantenido una tendencia negativa y, de acuerdo a la calificadora SP, para lograr un crecimiento económico del 4% de productividad tendría que ser 7 veces mayor que el promedio de la última década. Subsecretario, ¿qué acciones de política económica llevará usted a cabo para generar las condiciones adecuadas para el crecimiento de la productividad en nuestro país? Muchas gracias. Seguiría la diputada María Rosete, por Encuentro Social. Buenas tardes, muchas gracias. Buen día, maestro Gabriel Llorio González. Sea usted bienvenido a esta reunión de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente, en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Ejecutivo Federal como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestro Gabriel Llorio, reconocemos su importante trayectoria profesional en nuestro país y en el exterior y su experiencia en la administración pública, federal y local. También estamos informados que en su carácter de jefe de la Unidad de Crédito Público, formó parte en la reestructuración de los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México que se planeaba construir en Texcoco, de su participación en el proyecto para impulsar la economía a través de la inversión de 485,000 millones de pesos, así como del objetivo de adelantar las licitaciones programadas para el año 2020. Estas tres menciones son muy importantes y delicadas, ya que dependen de ellas muchos factores de estabilidad y equilibrio, y cualquier error sería muy grave y costará muy caro al país, sobre todo en un escenario en el que las proyecciones que han dado a conocer el Banco de México y diversas instituciones bancarias y financieras, nacionales y extranjeras, sobre las expectativas de crecimiento de la economía para este año, oscilan entre 0.8 y 1.8%. Las cosas preocupan más cuando el entorno laboral del país continúa mostrando signos de deterioro y la calidad de las plazas que se han creado están muy alejadas del bienestar. De acuerdo con mediciones desnacionalizadas del INEGI, la tasa de desempleo repuntó a 3.5% como proporción de la población económicamente activa, mientras que el empleo precario alcanzó un récord al registrar una tasa de 19% como proporción de la población ocupada. El trabajo es uno de los temas más sensibles de la sociedad. Si se carece de él o el salario no alcanza para cubrir ni siquiera las necesidades muy básicas, la gente se inclina por cualquier otra forma de obtener los recursos para sobrevivir. Es inquietante ver cómo profesionistas por necesidad se encuentran laborando en tareas ajenas a sus expectativas y con salarios muy bajos. De estudiantes que una vez concluidos sus estudios no encuentran dónde iniciar su vida laboral. De las limitaciones que existen para los jóvenes, de cómo personas mayores de 50 años, aún en edad productiva, no tienen oportunidades ni opciones de trabajo. La gente requiere y pide trabajar, tener alternativas reales que solucionen sus necesidades. Maestro Gabriel Llorio, ante este panorama, ¿nos podría informar qué percepción tiene de la problemática laboral que prevalece en el país y cuáles son las medidas que se requieren y que usted propone para ir superando el problema del desempleo y la precarización del salario? ¿Ve usted la necesidad de cambios estructurales importantes que logren que la industria mexicana sea más eficiente, productiva y competitiva, de tal manera que pueda impactar positivamente en el crecimiento de la economía y la generación de empleos de calidad?
Agradezco sus reflexiones y respuestas y le expreso que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará en favor de su ratificación como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, ya que considera que usted cuenta con el perfil idóneo y que habrá de desempeñar una labor a la altura de las necesidades y de los objetivos de la Cuarta Transformación que ha planteado el presidente de la República. Enhorabuena, señor subsecretario. Muchas gracias, diputada María Rosete. Agotada la primera ronda de intervenciones por los grupos parlamentarios, daríamos la voz al ciudadano Gabriel Llorio González a efecto de que pueda dar respuesta y hacer los comentarios a los posicionamientos de las señoras y señores legisladores. Tiene usted la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por las preguntas y la retroalimentación que he recibido. Estoy muy consciente de los retos de la subsecretaría y obviamente también del momento de coyuntura en el que se están dando estos cambios. Y tengan por seguro que estoy a su disposición y a sus órdenes para discutir los temas que quieran discutir y espero me inviten más seguido al Congreso, igual si quieren visitar las oficinas. Creo que dialogando y trabajando juntos vamos a encontrar, yo creo, bastantes objetivos en común. Con respecto al tema sí, obviamente, yo creo que en los últimos meses lo que hemos visto es un acentuamiento de lo que es la desaceleración a nivel mundial. Obviamente ha habido factores muy importantes como son los conflictos comerciales, sobre todo entre Estados Unidos y China. Lo que hemos visto también es varios países ya inclusive han venido reduciendo sus tasas de crecimiento, han venido revisando sus tasas de crecimiento a la baja, y países como Alemania, que es usualmente el motor de crecimiento en la zona del euro, pero también Japón, que es la principal economía en Asia, ¿no? Y China, que de alguna manera sigue creciendo al 4%, pues es la tasa mínima histórica que se ha observado en los últimos años. Entonces, estos factores externos han creado, digamos, una reducción de lo que, como yo lo mencionaba, del volumen de comercio, y esto ha afectado irremediablemente también a nuestro país, que tiene, digamos, una vinculación muy alta con Estados Unidos en cuanto a la relación comercial y productividad. Lo que hemos visto también es que Estados Unidos, algunos de los sectores, sobre todo la parte de manufacturas, también se ha venido disminuyendo, y eso es lo que nos está pegando un poquito en el lado de nuestro país. Aunque la economía en general sigue creciendo, estos sectores que están vinculados a nuestros sectores productivos son los que no están generando este dinamismo. Nosotros empezamos a observar esta declinación en la actividad económica hace un par de meses y es por eso que decidimos lanzar el paquete que se hizo público hace un par de semanas. Este paquete no es obviamente una solución inmediata al problema de crecimiento. Lo que estábamos buscando es un poco complementar una primera estrategia que es desplegar una red de protección social en los sectores más vulnerables, es a través de los programas sociales, y posteriormente identificar cuáles son las acciones que pueden tener un impacto inmediato en la economía, ¿no? En ese sentido identificamos proyectos de infraestructura que ya están próximos a ejecutarse. Algunos inclusive ya estaban siendo ejecutados, pero estaban interrumpidos por falta de financiamiento. Y lo que hicimos fue tomar recursos que no tienen impacto presupuestal, pero que sí estaban ya disponibles, por ejemplo, en los fondos de infraestructura. Ya prácticamente eso había sido devengado en otros años, y con esto complementar una estrategia de inversión donde confluye ya inversión subnacional e inversión privada. Y un poco el objetivo de esto es tratar de atenuar el debilitamiento que estamos viendo en algunas variables económicas. Si bien hubo un debate muy fuerte si estábamos en recesión técnica o no, yo creo más allá de eso hay que reconocer que efectivamente algunas variables sí se están desacelerando. Y en ese sentido hay que pensar cuál es la mejor manera de enfrentar esta situación. Lo que estamos pensando, y es algo que no vamos a mandar en el siguiente paquete, pero sí lo vamos a mandar en los siguientes tal vez años, porque aparte lo tenemos que discutir de manera muy intensa tanto con el Congreso, con los diputados como con los senadores, es que tendríamos que estar pensando en establecer políticas contracíclicas para poder precisamente atenuar estos efectos cuando existe esta variación en el ciclo.
de alguna manera el FEIP fue diseñado precisamente para estabilizar los ingresos, ¿no? Y como usted lo menciona, diputada, en la ley establece muy claro que se podría utilizar en estas situaciones, de hecho, ¿no? En el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y en su reglamento. Pero está diseñado para ir año con año compensando los ingresos que se están cayendo y no tiene una estrategia de fondeo de mediano plazo. Por eso nosotros sí nos quisiéramos mover a un modelo más contracíclico, donde haya una regla contracíclica y tuviéramos que estar fondeando este fondo de manera más estratégica con una visión de mediano plazo. Y un poquito el cambio que estamos viendo es no estarnos situando sobre el tema sobre los ingresos, sino más bien establecer cuál sería el nivel de gasto que queremos mantener. Y conforme se vayan moviendo los ingresos, ya sea que estén por encima, tendríamos que estar ahorrando, y si está por abajo, tendríamos que estar gastando. Usualmente los ingresos se mueven con el ciclo económico y lo que veríamos como proxy es que si los ingresos empiezan a caer, probablemente estamos entrando en una fase de desaceleración del ciclo y entonces podríamos usar estos ahorros. Y esta es la lógica con la cual estamos pensando una nueva regla fiscal con un fondo contracíclico que permita fondear los recursos de manera anticipada y luego que establezca reglas muy claras para poder utilizar estos recursos cuando estamos enfrentando una desaceleración económica. Las reglas que están actuales nos permiten usar el FEIP, pero no tienen esta visión de mediano plazo. Sin embargo, digamos, sí generan la flexibilidad suficiente para formular un paquete y usar las reglas de tal manera que puedan usarse de manera contracíclica, ¿no? Es por eso que lo que hemos estado viendo actualmente es la caída de los ingresos relacionados sobre todo con la caída de la plataforma petrolera y en parte también con la caída en los ingresos tributarios, nos permite utilizar un poco el monto que está disponible en el FEIP. Pero también me gustaría recordar que el FEIP actualmente tiene un buffer de casi 300,000 millones de pesos. Como dicen, se fue nutriendo de manera no estratégica con visiones de mediano plazo, se fue prácticamente nutriendo con los excedentes de los recursos que iban quedando en la ejecución presupuestal y lo que nosotros queremos es un poquito reformular el fondo de estabilización de ingresos y convertirlo en este fondo contracíclico con reglas muy claras. Eso probablemente lo tenemos obviamente que poner a su consideración y obviamente lo tenemos que discutir con ustedes y esto es algo yo creo que es una agenda muy importante que en el mediano plazo nos gustaría ponerlo sobre la mesa y discutirlo, ¿no? También hay un tema un poquito de las señales que a veces han sido mixtas con respecto en lo local, ¿no? Yo creo que ha habido algunas acciones que han generado la percepción de que no necesariamente estaríamos abiertos a tener inversión privada, yo creo que es todo lo contrario. La inversión privada prácticamente es la que jala el crecimiento económico en el país. La inversión pública en realidad nunca podría sustituir a la inversión privada. Pero lo que sí estamos claros es que cada peso de inversión pública que pueda ayudar a potenciar a la inversión privada puede generar complementariedades. Y esta lógica que estamos pensando en hacer un redimensionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura. El Fondo Nacional de Infraestructura en su momento fue creado precisamente para esto, para absorber ciertos riesgos en proyectos estratégicos del país, donde no necesariamente los privados iban a entrar. Es un modelo que nació probablemente en el 2002 y yo creo que hay que reformularlo de tal manera para alinearlo ahora a los nuevos retos del país, a los nuevos retos de los objetivos de crecimiento y de infraestructura. Y lo que estaríamos buscando precisamente es todos aquellos proyectos que puedan ser rentables desde el punto de vista financiero y donde pueda haber participación privada, creo que el Fondo Nacional de Infraestructura podría tener un rol importante potenciándose estas inversiones. El efecto que buscaríamos con esto es sacar todos esos gastos relacionados con estos proyectos del presupuesto y tenerlos en un mecanismo presupuestal con reglas claras que permita potenciar estos recursos con inversión privada, ¿no? Y aquellos proyectos que no necesariamente son rentables, pero que son rentables socialmente o que son estratégicos en términos de independencia, digamos, alimenticia o energética, esos probablemente sí tendrían que ser abordados desde el punto de vista del gasto público, especialmente en estas zonas del sur-sureste donde sentimos que no existen economías de aglomeración suficientes para generar una inversión y una dinámica económica, y ahí es donde creemos que tiene que haber un empujón de parte del gobierno federal para tratar de ayudar a estas zonas a converger con el resto de la República, ¿no?
Y esta es un poquito la lógica con la que estamos pensando en hacer este redimensionamiento del Fondo Nacional de Infraestructura. Esto obviamente implica no solamente crear los mecanismos financieros para poder promover estas inversiones, tenemos que darle certidumbre a los inversionistas, y esto implica también un poquito ordenar la narrativa del lado del gobierno federal. Yo creo que en los últimos días que hemos estado discutiendo con muchos de las unidades ejecutoras del gasto, pues como bien menciona, los ingresos, los recursos no son infinitos, ¿no? Hay limitaciones en el ejercicio del gasto, y muchos de estos gastos van a tener que ser ejecutados de manera extrapresupuestaria o fuera del presupuesto con los privados. De lo contrario, no vamos a lograr metas de crecimiento que queremos lograr, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos pensando para el siguiente paquete económico es mantener lo que hemos estado haciendo, lo que hicimos para el 2019, es tener una política económica prudente que implique un balance primario positivo. ¿Por qué? Porque si fuera menor a cero, prácticamente tendríamos que estar pidiendo deuda para pagar los intereses, y eso es lo que saca, lo que saca a un gobierno de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Entonces, estamos definiendo cuál es ese nivel de balance primario, pero va a ser positivo, va a ser superior a cero, y lo que querríamos es que se continúe estabilizando el nivel de endeudamiento del país, porque esta es una señal muy clara, no solamente hacia los inversionistas, sino al resto de las economías, de que estamos siendo prudentes en el manejo fiscal. Y esto va a implicar, obviamente, que se va a tener que contener el gasto donde se tenga que contener, y vamos a tener que hacer esfuerzos muy fuertes de recaudación, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, si creo que debemos de tener una agenda para incrementar los ingresos, yo creo que sí, pero es una agenda que tenemos que discutir de manera muy intensa. Es una agenda donde yo creo que todos tenemos que estar sentados, y no es una agenda que podamos definir de manera muy rápida. Creo que tiene que ser muy cuidadosa el debate que tiene que estar sucediendo alrededor de esto. Y creo que es parte de la agenda que podríamos discutir entre Hacienda y la Cámara, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero sin duda son los retos que también son los retos con los que nosotros coincidimos y estamos viendo que se tienen que atender. Con respecto a la solidez del país, yo creo que el país tiene fundamentales muy fuertes, comparado con países similares en la región, y yo creo que hace un par de días inclusive vimos esta volatilidad que se creó precisamente por un país sudamericano que entró en una etapa de elecciones. No estamos en la misma situación, tenemos buffers de liquidez muy fuertes. Uno es el Fondo de Estabilización, pero también están obviamente las reservas del Banco de México, que son del Banco de México y ahí se van a quedar. Pero del lado del gobierno federal sí existen buffers de liquidez, como es el Fondo de Estabilización, está el Fondo de Infraestructura que podemos potenciar, y mientras mantengamos un manejo fiscal responsable y prudente, creo que los fundamentales de la economía son más que sólidos para enfrentar una desaceleración. Ahora, esta desaceleración obviamente lo que va a ocasionar probablemente es que no todo el gasto lo vamos a poder hacer. Y entonces es donde tenemos que encontrar los mecanismos extrapresupuestarios que nos ayuden a lidiar con estos vaivenes que son muy naturales en el ciclo. Efectivamente, lo que se vio al inicio del arranque de la administración en la primera mitad del año fue un subejercicio con respecto a lo aprobado, pero es el 95% se ha gastado. Y esto es muy natural, que en el arranque de una administración arranque un poquito floja a veces el gasto, pero creemos que este subejercicio en realidad se va a compensar en la segunda mitad del año. Entonces, prácticamente estamos, yo creo, ya más focalizados no tanto en reducir este subejercicio, sino efectivamente en cerrar conforme fueron las variables económicas que recibimos como autorización en el presupuesto para el 2019. Creo que ya me pasé un poco del tiempo, pero… ¿cuáles eran los temas? Con respecto a las licitaciones de compras que anunciamos en el paquete, no significan contratos plurianuales en ese sentido. Sabemos que el ejercicio del gasto se va a dar en el 2020 y no estamos gastándonos los recursos del 2020 en el 2019. La lógica de anunciar un adelanto en las licitaciones es que los proveedores no tengan que esperarse a los primeros 2 o 3 meses del siguiente año para saber que ganaron un contrato.
Entonces, no estamos licitando, no vamos a licitar la totalidad de los contratos, porque esto todavía hay que definirlo en la formulación del paquete presupuestal, pero la mitad sí sabemos que se va probablemente a licitar el siguiente año. Y el efecto que queremos buscar es que si se licita antes, aunque no lo ejerzamos antes, los proveedores ya van a saber que cuentan con un contrato que se va a ejecutar el siguiente año, y contra ese contrato de gobierno ellos pueden empezar a realizar las inversiones realizadas, las inversiones asociadas a ese contrato. Puede ser contratación de personal, puede ser que empiecen a pedir ya los pedidos, porque saben que a partir del 1 de enero del 2020 van a poder empezar a ejecutar ese gasto. Nosotros como gobiernos, ellos van a saber que se va a tener que buscar esa licitación. Entonces, no estamos adelantando gasto, estamos adelantando solamente el proceso licitatorio, y el gasto se va a dar en el 2020 conforme va a estar programado en el presupuesto. Estamos siendo muy conservadores y estamos poniendo un piso bajo en esas licitaciones, pero precisamente lo que estamos buscando es adelantar un poco la actividad económica para que se refleje en una mejor, digamos, en un mayor dinamismo, o atenuar los impactos que la senadora ha mencionado, que estamos observando en el contexto local, ¿no? Entonces, creo que ya me pasé un poquito. Pero… Gracias. Muchas gracias, maestro. Solicito a las señoras y señores legisladores que participarán en la segunda ronda, por favor, registren su nombre con la Secretaría. Claro que sí. Del Verde no identificó a ningún legislador. Del Partido Encuentro Social, la diputada María Rosete. Del Grupo Parlamentario del Trabajo no identificó a ningún legislador. Movimiento Ciudadano. Sí, claro. Sí, claro. Diputada María del Pilar. Diputada Pilar Lozano. Del PRI una servidora. Al senador Víctor, si no regresa, pues. Ok. Si no regresa, senador Víctor. Pues salía un momento. Y si no, pues. Del Grupo Parlamentario de Morena, presidente. Sí, la senadora Imelda Castro. Senadora Imelda Castro. Dado que en esta ocasión la segunda ronda será en orden creciente, le cedería el uso de la voz a la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Gracias. Maestro Gabriel Llorio, nuevamente, creo que a todos nos queda totalmente claro de que no puede haber crecimiento sostenido ni avance social sólido y duradero sin una economía estructuralmente sana, fuerte e incluyente. El próximo 8 de septiembre recibiremos en la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2020. Escuchamos el día de ayer por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que prevalece un escenario grave para el diseño del presupuesto de egresos 2020 y enmarcado en complicaciones serias, además de que no se puede desconocer la situación por la que atraviesa la inversión en la obra pública de los municipios. El presidente de la comisión en mención reconoce que se tiene un problema preocupante sobre los ingresos públicos de todas las haciendas del país, por lo que es necesario incrementar los ingresos federales, locales y municipales. También llama la atención que las proyecciones que se estimaron para la recaudación de ingresos en 2019 no se alcancen y se tengan que utilizar recursos de los fondos de estabilización presupuestal para cubrir algunas obligaciones del gobierno, extendiéndose posiblemente hasta el 2020. Este entorno, desde luego, también tiene que ver en parte con la problemática que estamos viviendo en el ámbito internacional por cuestiones comerciales entre Estados Unidos y China principalmente, por recesiones o de crecimiento de algunas economías, por constantes amenazas e incertidumbre en nuestra relación con nuestros vecinos del norte y por el retraso de la firma del acuerdo comercial TEMEC. Ante este panorama, el presidente de la Comisión de Presupuesto plantea la necesidad de poner a debate el tema de la propiedad y el uso de los vehículos, si bien entiendo el pago de la tenencia vehicular, lo cual afirma ayudaría a solucionar en gran medida el problema de déficits gubernamentales.
¿Cuál sería su opinión al respecto de las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto para poder elaborar y aprobar un presupuesto que le dé oxígeno a la economía de nuestro país, ayude a lograr los objetivos de crecimiento que requerimos y que ha planteado el Gobierno de la República? Debemos reflexionar que ni los gobiernos ni el sector privado están generando empleos públicos y privados formales que demanda la población debido a que la economía no está creciendo como se necesita, por lo que debemos explorar alternativas de solución. Gracias por sus respuestas. Pilar Lozano McDonald. Muchas gracias. Subsecretario, mi cuestionamiento sería en el sentido del Instituto de Salud para el Bienestar. El recién presentado Instituto de Salud para el Bienestar tiene dos deficiencias en su mecanismo de financiamiento. Una cuestión que es necesariamente de su atención. En primer lugar, nada garantiza que la asignación real por derechohabiente incrementará entre un año y otro, ya que la iniciativa que nos hicieron llegar menciona que la única obligación que tiene el Gobierno federal es la de mantener el mismo presupuesto en términos reales, sin estar vinculada esta al número de afiliados. En segundo lugar, tenemos el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, del cual se van a extraer 40 de los 70,000 millones de pesos que lo conforman y que servirían, entendámoslo, como para dar un empujón inicial a la creación de este instituto. Estos recursos son de los afiliados, ya que son ellos quienes aportaron para su constitución, lo cual pues a nosotros nos preocupa que se pueda desproteger a los derechohabientes. ¿Hay alguna garantía legal de que la asignación por derechohabiente crecerá año con año? Y mi segunda pregunta sería, ¿qué se hará para no desproteger a los afiliados que necesitan del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos? Muchas gracias, subsecretario. Procedería a tomar el uso de la voz, presidente, si me lo permite. Antemano quisiera darle las gracias al subsecretario por sus respuestas. Tengo todavía algunas dudas, pero con mucho gusto las atiendo posterior, si me lo permita. En principio, si el marco de licitaciones adelantadas, ¿bajo qué argumento jurídico lo van a hacer? Para yo estar bien enterada, pero si quiere después discutimos ese punto. Sin embargo, coincido en el tema de promover la convergencia entre la inversión pública y la privada. Para quienes nos ven a través de los medios de comunicación, el 85% de la inversión nacional precisamente es la inversión privada y 15% es inversión pública, con lo cual coincidimos en que no puede sustituir la inversión pública a la inversión privada. De ahí entiendo que el 80% del paquete de medidas para blindar la economía y dinamizarla sean precisamente créditos para proyectos, una gran parte para proyectos de infraestructura, involucrando al sector privado. Sin embargo, me preocupa porque para que un privado le entre un proyecto de gobierno, tiene que haber un grandísimo estado de certidumbre. Y me parece que ese es el gran reto que tiene la Secretaría de Hacienda y específicamente la Subsecretaría del Ramo, quien da pues todos los precriterios y los indicadores y le da certeza, digamos, al entorno económico. Me preocupa que no se den las condiciones de certeza cuando tenemos varios índices en donde pues ya alerta que las inversiones en nuestro país están yendo y que ya no somos tan atractivos como lo éramos en los últimos años. Uno, el proyecto del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto que hoy está en litigio por este grupo de no más derroches, ha generado muchísima incertidumbre entre el sector privado. A mí me gustaría muchísimo saber cuál es la opinión de usted como subsecretario frente a una posible reactivación de este proyecto que a mí me parece que podría retomar la certidumbre hacia los mercados privados. Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Tienen contemplado ese escenario? El otro tema que me preocupa pues es el plan de negocios de Pemex. Pemex es importantísimo para las finanzas nacionales porque uno de cada
de cada 4 pesos de programas sociales proviene de los ingresos de Pemex. Entonces, cuidar las finanzas de Pemex es prioritario. La Secretaría de Hacienda tiene un asiento en el Consejo de Administración, entonces la voz del subsecretario del ramo es bien importante al respecto. Me preocupa porque ya Fitch la semana pasada anunció que el plan de negocios le preocupa lo que puede generar el plan de negocios y específicamente proyectos de infraestructura como la refinería. Que los expertos han dicho y el Instituto Mexicano de Competitividad dijo que pues no es un proyecto rentable, 98% de los escenarios salieron negativos. Si seguimos apostándole a proyectos que no tienen rentabilidad social, económica y eventualmente también ambiental, pues en este juego de convergencia de inversión pública y privada quizás no salga como ustedes lo esperan. Debe ser muy responsable la Secretaría de Hacienda sobre a qué proyectos de infraestructura le da trámite. Yo quisiera compartir con usted que parte de la agenda legislativa para este siguiente periodo va a ser apoyar una agencia de planeación de la infraestructura. No se puede estar recreando los proyectos de infraestructura cada 6 años. Tenemos que darle continuidad, tenemos que revelar la información de rentabilidad de cada proyecto de infraestructura, tenemos que priorizar. Algo de este trabajo es de la unidad de inversiones, sin embargo está acotada al pertenecer a una subsecretaría y a un secretario. A mí me gustaría dotarla de más autonomía y que los proyectos de infraestructura fueran públicos como lo es en otros países más desarrollados como Francia, etcétera. Me encantaría saber su opinión al respecto y que pudiera apoyar el que tuviéramos proyectos de infraestructura de más largo plazo y que no estuviéramos reinventando. Y específicamente sobre el tema de la refinería, Tabasco lleva 14 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Por supuesto que todos los tabasqueños vemos en la refinería una gran esperanza. A mí me gustaría saber, y he hecho solicitudes de transparencia para saber cuánto de esta inversión de $6,000 millones que está planeada en los 3 años de construcción, ya anunciaron que 50% va a ser contenido nacional, pero ¿cuánto específicamente va a quedar en manos de empresas tabasqueñas y cuántos empleos va a generar en mi estado, que además de ser el estado con el peor desempeño económico, es el estado que menos generación de empleos tiene en todo el país? Es cuánto, subsecretario, y de antemano le adelanto que contará con el voto a favor de los miembros del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Cedo el uso de la voz. Voy a hacer un cambio en el listado para la diputada Verónica Sobrado. Gracias. Gracias, subsecretario. Continuando lo que nos estaba comentando, si bien es cierto, la confianza es primordial en las inversiones, yo quisiera saber cuál es la estrategia que habrán de seguir para que los inversionistas pongan su dinero en México. Todo debido a lo que hemos estado exponiendo, pues hay una recesión, la desaceleración en la creación de empleos que ha frenado el consumo y por tanto la economía no está en crecimiento. Preguntarle también qué se hará específicamente en esfuerzos de recaudación, a qué se refiere, a qué impuestos está haciendo referencia, si habrá nuevos impuestos, si habrá otro tipo de acciones. También insistir entendiendo que existen zonas y sectores, como decía, que requieren el apoyo, pues insistir que para nosotros desde Acción Nacional la subsidiariedad es un punto clave, no el paternalismo, y así es lo que estamos pidiendo, dar a cada quien lo que necesita, pero no con paternalismo, y eso deberá de ser una línea importante a seguir. Sabemos que en los criterios del presupuesto 2020 están considerando un crecimiento del 1.6%, en lo que va del año no hemos alcanzado el 1% de crecimiento. ¿Qué otras acciones tienen previstas? Si bien dijo que
pues la idea es tener políticas contracíclicas. ¿Cuál es la forma de enfrentar esta situación? Y también preguntarle en materia de pensiones, ¿qué reforma estructural llevarán a cabo o qué acciones tienen planteadas dadas las circunstancias en las que se encuentran actualmente las pensiones en México? Haciendo un análisis de cuál es el presupuesto y el movimiento o el espacio que tenemos en materia presupuestal, pues hoy las pensiones han ido creciendo y eso ha hecho que se disminuya la posibilidad de tener gasto, inversión. De hecho, en una reunión que teníamos se checaba que no vamos a tener un movimiento mayor al 1% del PIB. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este sentido, en el sentido de las tasas de interés, para que pues a México le vaya bien? Porque pues, si le va bien a México, nos va bien a todas y a todos los mexicanos. Y bueno, finalmente insistir en las reuniones de trabajo para ir marcando las acciones a realizar. Finalmente cedo el uso de la voz a la senadora Imelda Castro, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. La nueva titularidad de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público es un hecho de la más alta relevancia, como aquí ya se ha comentado. Significa un cambio que demanda altura de miras y una visión de Estado que refleje claramente los anhelos principales de nuestra nación. Como usted sabe, señor subsecretario, durante años hemos sido testigos de la forma en cómo se desempeñó el régimen neoliberal y sus prioridades hacendarias. Claramente dentro de esas prioridades nunca estuvo la procuración del bienestar de la mayoría de los mexicanos. De hecho, el espíritu de esta corriente fomenta la concentración de los recursos en unas cuantas manos, junto al debilitamiento de la participación gubernamental en términos de la inversión productiva. Sin embargo, la investigación económica más reciente, entre otras cosas, demuestra que a diferencia de lo que se señala por esta corriente y esta práctica neoliberal de los gobiernos anteriores, la inversión pública nunca desincentiva la inversión privada, como usted ya lo ha comentado. Al contrario, ambas inversiones son complementarias entre sí. A pesar de este diagnóstico, la evidencia que presenta el INEGI es la siguiente. Primero, que en las últimas 3 décadas la inversión pública ha mostrado una tendencia decreciente, y segundo, que entre 2014 y 2017 el valor agregado bruto total del sector público en nuestro país presenta resultados negativos. Es decir, los gobiernos anteriores invertían cada vez menos y no en las necesidades del país. Por otro lado, a finales del mes de julio, y como aquí ya se ha comentado, se hace este anuncio de la inyección de más de 485,000 millones de pesos a la economía, en donde se deja claro que es un proceso para acelerar la construcción de obras de infraestructura con apoyos de la Banca de Desarrollo a la Inversión y al Consumo, así como la aceleración de las mismas contrataciones de 2019 y adelantar las licitaciones de 2020. Aquí la pregunta es, señor subsecretario, aunque ya se ha planteado aquí, se ha preguntado, ¿cómo estas nuevas acciones revertirán la tendencia decreciente de la inversión pública observada en los gobiernos anteriores? Y considerando que existen condiciones internacionales adversas, como aquí también ya se ha dicho, y diversas realidades en México, dependiendo de cada una de las regiones, también preguntarle cómo se utilizará esa inversión pública para mejorar el crecimiento de la economía nacional y regional. Y finalmente, en el tema del paquete económico que pronto se va a presentar, ¿cuáles prevé que serán los principales cambios que se presentarán en este nuevo paquete económico, considerando, comparando lo que fue 2019 y 2020? Y finalmente, un comentario
Creo que aquí se discute mucho varios temas que son polémicos. Por ejemplo, se dice que la refinación es un negocio que es falso, que la refinería de Dos Bocas vaya a generar desarrollo para el país, pero habría que preguntar, bueno, ¿por qué entonces en el mundo todos los países tienen una agencia de inversión pública en materia de refinería y por qué el éxito de grandes empresas de este tipo como ExxonMobil, Shell, Chevron, etcétera, ¿no? Entonces, a veces aquí la polémica de la oposición se da descalificando muchas de estas cosas sin tener una perspectiva y un panorama de lo que es el tema a nivel mundial. Y también el tema del crecimiento económico, ya lo dijo aquí el subsecretario, es un entorno económico adverso. Y todos los países, no solo México, están bajando las expectativas del crecimiento económico. Está el caso de Japón, como usted lo dijo, con una de las tasas históricamente más bajas. En fin, esas serían mis reflexiones y mis preguntas, señor subsecretario. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Imelda Castro. En términos y por la cortesía parlamentaria que nos caracteriza esta tercera comisión, me ha pedido el uso de la palabra por 1 minuto la diputada Anita Sánchez y se lo concedemos. Gracias, presidente. Subsecretario, bienvenido. Felicidades. Y veo que tiene la capacidad como para lo que es el encargo que se le encomienda. Y tengo 2 preguntas nada más. Si tiene algún planteamiento, sobre todo para cubrir lo que son sueldos, salarios de trabajadores de la Secretaría de Salud, sobre todo de programas de AFASPE. Y la otra pregunta es sobre la parte educativa, en el cual también tenemos maestros que inclusive hasta este momento no han percibido sus salarios. Entendemos que está en proceso la federalización de la nómina educativa, pero que sin embargo está dejando estas brechas en estos trabajadores. Gracias. Gracias, presidente. No hay de qué, diputada Anita. Damos el uso de la palabra al maestro Gabriel Llorio González para que dé respuesta y comparta las reflexiones a cada uno de los pronunciamientos que han hecho los diferentes grupos parlamentarios. Muchas gracias, diputados y senadores. Les agradezco las preguntas. Me gustaría empezar por el tema de la Agencia de Infraestructura. Creo que es uno de los grandes retos en México, en realidad lo que hemos observado, es que a diferencia de otros países, México tiene un sistema fragmentado de gestión de la inversión pública, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel subnacional, porque usualmente los gobiernos subnacionales tienden a ser un espejo de las prácticas federales. Y lo que vemos es que en un diseño de un país federal, como lo es México, que no es la norma mundial, usualmente los países son unitarios y tienen poquito más de control sobre los gobiernos subnacionales, tenemos una alta fragmentación de lo que es la gestión de la inversión pública, ¿no? Entonces tenemos obviamente una unidad de inversiones que se enfoca a analizar metodológicamente los proyectos, pero luego tenemos un instrumento de reducción de riesgos relacionado con las inversiones, que es el FONADIN y que está en una de las bancas de desarrollo, y luego tenemos muchas unidades de inversión que están formulando y ellos mismos están controlando el ritmo en el cual están invirtiendo, ¿no? Y esto obviamente se refleja bastante también a nivel subnacional. Y yo creo que la idea de una potencial agencia de infraestructura que establezca una visión de largo plazo, evaluando cuáles son los impactos que esa infraestructura debe de tener en el gobierno, creo que es una excelente idea y creo que es algo que nosotros veríamos con muy buenos ojos. Y obviamente pues hay unos retos ahí, es crear un aparato gubernamental, pero creo que eso es una idea que creo que hay que discutir bastante. Con respecto a la agenda subnacional, y un poco usando la referencia de los temas de infraestructura, pues lo que estamos viendo es obviamente si hay muchos gobiernos estatales, sobre todo municipales, hay una gran variación en las diferentes capacidades de los gobiernos, y yo creo que una agenda donde se trabaje con los gobiernos subnacionales para fortalecerlos, para proveerlos de recursos que puedan invertir,
y también ellos mismos puedan usar estos recursos de la manera más eficiente. Creo que también es una agenda que deberíamos de estar analizando, estudiando y tratando de consensuar una iniciativa conjunta. A mí solamente me gustaría mencionar que en el caso de los gobiernos subnacionales son los que más cercanos están a la población, son los que identifican cuáles son las demandas de la población y son los que probablemente van a estar en una mayor capacidad de resolverlos. Sin embargo, en un gobierno federal, pues obviamente esto implica unos altos costos de coordinación entre la federación y los distintos niveles subnacionales, pero creo que en la medida en la que trabajemos en reducir estos costos de coordinación y en la que encontremos mecanismos para incentivar este tipo de mejoras en la eficiencia del gasto, no solamente a nivel federal, pero a nivel estatal, creo que podríamos ayudar a que nuestros gobiernos subnacionales estén en una mejor capacidad de atender estas necesidades de la población y que cumplan con lo que sería una correcta provisión de servicios públicos. El otro tema con respecto al plan de negocios de Pemex, nosotros con Pemex tenemos prácticamente una relación muy de colaboración, casi cada semana hablamos con ellos. Digamos, el gran reto de Pemex obviamente es que ha venido cayendo la inversión en producción y exploración en la última década. Lo mismo inclusive ha pasado a nivel federal con la inversión pública. Si las graficamos, usualmente observamos una caída en los índices de inversión y lo mismo estaba pasando con Pemex. La diferencia también con Pemex es que pues también su deuda se duplicó y esto pone mucha presión en las finanzas de la empresa. Lo que hemos estado discutiendo con ellos es qué tanto ellos han podido identificar ya cuáles son las acciones que pueden hacer o que pueden tomar para revertir la caída de la producción. Lo que hemos visto en los últimos meses es que han logrado ya estabilizar esa caída y ellos esperan, y esto nos lo dijeron los ingenieros de Pemex, es que ya tienen identificados los pozos y ellos esperan que a final del año inclusive esta tendencia se revierta. Lo que esperaríamos a final de este año es esperar ver que esta plataforma llega alrededor de 1.700 millones de barriles diarios, que ya sería una reversión contra lo que hemos observado de 1.650, 1.660 que vimos en los meses anteriores. Y obviamente aquí, desde el punto de vista de Hacienda, a mí me gustaría resaltar que tenemos como parte de la representación accionaria del dueño, que es el Estado hacia Pemex, ¿no? Pero México tiene un modelo de monitoreo del desempeño dual, en donde hay una cabeza de sector técnica, que sería en el caso de Pemex es la Secretaría de Energía, y hay como una cabeza financiera que es la parte de Hacienda. Este es un modelo que no es muy común tampoco alrededor del mundo y también implica problemas de coordinación y de monitoreo. Una de las iniciativas que estamos explorando y la hemos discutido con Pemex es que exista un marco de monitoreo del desempeño de las empresas, no solamente de Pemex, pero también de nuestras empresas públicas financieras, que serían los bancos de desarrollo. Y esto lo que querríamos buscar es que este marco de desempeño, de monitoreo de desempeño, nos permita irlos evaluando con objetivos de indicadores financieros, pero también no financieros. En el caso de las bancas de desarrollo, los no financieros tendrían que estar ligados a objetivos de desarrollo, pero en el caso de Pemex tendremos que estar cuidando cuáles son estos indicadores financieros, pero también sus métricas de producción, y contra eso tendríamos que estar evaluando un poquito nuestras empresas públicas y ejercer en su totalidad esta representación de la propiedad del Estado hacia las empresas públicas y tratar de incentivar cuál es el mejor, tratar de incentivar un mejor desempeño en las empresas. Entonces, esto es algo que hemos estado discutiendo con ellos y que pensamos que nos podría dar un marco de discusión y de debate y de evaluación con ellos, con las empresas. Y eso es algo que probablemente lo vamos a presentar o lo vamos a ir puliendo conforme nos vamos acercando en las siguientes semanas. Otro tema subnacional que creo que vale la pena mencionar es, efectivamente, algunos de los estados han estado reflejando una menor actividad económica. Y esta es la gran preocupación que tenemos, porque usualmente vamos a ver estados un poquito más dinámicos en la zona centro o norte, pero que en el sur están enfrentando de alguna manera, tal vez de manera sostenida, un decrecimiento en su actividad económica. Y esto lo que está provocando es que las zonas estén divergiendo. Es por eso que estamos pensando mucho en que sí se tiene que invertir más en el sur, que el gasto público tiene que ayudar a detonar más esta inversión en el sur,
Pero también lo que estamos preocupados y tiene que ver obviamente pues, con las calificadoras es que lo que se ha venido observando a nivel nacional es que el indicador de ingreso per cápita se ha venido deteriorando, ¿no? Igual el crecimiento. Y esto en algunas metodologías de las calificadoras tiene una gran preponderancia y es por eso que estamos tratando de identificar cuáles son las políticas generadoras de crecimiento que pueden ayudar a revertir esta tendencia y que también nos pueden ayudar a mejorar estos indicadores que son los que precisamente unas calificadoras se están fijando. Hay otras calificadoras que no le dan importancia a eso, le dan más importancia a otro tipo de riesgos y lo que estamos haciendo es mantener un diálogo continuo con ellas obviamente para ir monitoreando cómo ellos podrían estar percibiendo estos riesgos. Entonces, con respecto al tema de la certidumbre, efectivamente lo que necesitamos es dar una mayor certidumbre a los inversionistas, no solamente internacionales, pero también locales. Y en este sentido, lo que hemos estado dialogando con algunas otras contrapartes en gobiernos que han generado algún tipo de revisión de contratos es que traten de encontrar una resolución amigable y rápida a este tipo de conflictos. Obviamente un contrato se puede renegociar mientras las dos partes estén sentadas en la mesa, no de manera unilateral. Y la información que tenemos es que siguen dialogando y parece ser que en muy breve podrían llegar a una resolución de conflictos. Creemos que esto podría ya cerrar el tema en el sentido de que el gobierno sigue revisando estos contratos y podríamos tal vez ya cerrar la cortina en ese sentido y empezar ahora sí a enfocarnos más a una promoción de la participación privada más intensa y en mayor colaboración con nuestras estrategias de inversión pública. Con respecto al esfuerzo de recaudación, no vemos nuevos impuestos. El mandato que nos ha dado el presidente es que no incrementemos las tarifas y tampoco no pongamos nuevos impuestos. Esto lo que nos lleva es a enfocarnos más en esta primera mitad del año en un esfuerzo de recaudación fiscal, eliminar las evasiones. La evasión fiscal, eso sí nos ha dado un mandato muy fuerte de que tenemos que combatir la evasión fiscal. Y obviamente esto lo tenemos que hacer a través de modificaciones del marco jurídico que permita reducir los huecos que existan en el marco jurídico y que faciliten la evasión. Y en este sentido estamos trabajando e identificando una serie de medidas que obviamente vamos a poner a su consideración para discutirlas de manera más intensa con ustedes, pero los siguientes 2 años prácticamente nos estaríamos enfocando a cuestiones de administración tributaria, a reducir la evasión y al mismo tiempo queremos establecer un diálogo y un debate con el Congreso para pensar cuáles serían las iniciativas para modificar ahora sí la estructura de ingresos, pero a partir del tercer año. Entonces, en el corto plazo no vamos a incrementar impuestos. Se ha generado un poco, creo, de debate con respecto al cobro del IVA y el ISR en las plataformas digitales. Son impuestos que ya existen, no estamos incrementando la tarifa. Lo único que estamos es tratando de cobrar un impuesto a una actividad económica que ya sucede en el país, con la estructura actual que tenemos impositiva. ¿Y qué es otra cosa? Principales cambios en el paquete económico. A mí me gustaría refrendar que el paquete económico que vamos a presentar, como bien lo han solicitado ustedes, es basado en variables realistas. Lo vamos a tratar de hacer con nuestras estimaciones más puntuales y más realistas posibles. Obviamente el contexto económico puede cambiar conforme el año avanza, pero en este momento sí vamos a tratar de ser lo más realista posible y sobre todo proponer otra vez como yo le llamaría el indicador clave o el principal indicador, que es un balance primario positivo. ¿Cuál es ese nivel? Todavía lo estamos estudiando y probablemente en un par de semanas que les hagamos llegar el paquete lo van a ver. Pero otra vez lo que estaríamos buscando es mantener el nivel de endeudamiento constante. Estamos buscando que no se incremente la deuda como porcentaje del PIB. Estamos también buscando que se mantenga un balance fiscal razonable. Y lo que va a suceder probablemente es que se va a ver reflejado ya lo que fue la recomposición del gasto que ha hecho el área de egresos con las unidades ejecutoras. Nosotros desde la Subsecretaría de Hacienda lo que estaríamos haciendo es establecer estos criterios de sostenibilidad fiscal que serían el balance primario y cuál es el nivel de deuda deseable que podría el gobierno o el sector público pagar. Entonces, grandes cambios que no estamos viendo grandes cambios en el paquete en ese sentido, pero lo que sí vamos a incluir es una serie ya de lineamientos generales que nos podrían ya
delimitar cuáles son las acciones que tenemos que hacer para promover la inversión privada en el país y tratar de generar un mayor impacto de esta inversión en la economía. Entonces, eso sí lo van a ver en el paquete que vamos a enviar. Y yo con esto, otra vez me pasé del tiempo, pero les agradezco muchísimo las preguntas, les agradezco muchísimo la retroalimentación que me dan. Yo me reitero a su disposición para cualquier resolución de dudas que quisieran tener, estamos completamente a sus órdenes. Y muchísimas gracias. Bien, hemos escuchado con atención los posicionamientos de las señoras y los señores legisladores. También hemos escuchado la respuesta y comentarios del maestro Gabriel Llorio González y estoy cierto que su nombramiento está orientado por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que tengo firme convicción que en caso de ser usted ratificado, llevará a cabo el desempeño de las funciones encomendadas con responsabilidad y dedicación, lo que se traducirá sin duda en un beneficio para nuestro país. Sin más preámbulo, agradecemos, reitero, la presencia de usted en esta reunión de trabajo, agradezco las participaciones y solicito a la comisión que me permitan dar 30 segundos para que el señor subsecretario, tenemos una agenda muy saturada de trabajo en toda la comisión, y que le permitamos retirarse para continuar inmediatamente con los trabajos. Mucho éxito, señor subsecretario, esta es su casa. Muchas gracias. Tengo un tema nada más relacionado con la Lotería Nacional que ustedes tienen que aprobar y que nos un billete para conmemorar el aniversario de Chiapas. ¿Se lo recuerdo? No, claro. Bueno, pues escuchamos precisamente la comparecencia del ciudadano, el maestro Gabriel Llorio González, como subsecretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la tercera comisión, por supuesto, de la Comisión Permanente correspondiente a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas. Ante ello, pues bueno, es importante también comentarle y recordarle que la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público es una subsecretaría de Estado de la Administración Pública Federal y depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Surge a partir de la publicación del Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo del año de 1977. El objetivo es proponer, dirigir y controlar la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, crediticia, bancaria, de divisas, precios, tarifas de bienes y servicios del sector público y de deuda pública, generando por supuesto las condiciones adecuadas para aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía y mantenimiento también por supuesto el déficit de las cuentas expertas del país en niveles moderados y saneamiento financiables con recursos de largo plazo. En este momento le comento que están reanudando los trabajos de esta tercera comisión en la que se va a analizar por supuesto y también a votar el dictamen de esta ratificación. Escuchemos. Con la debida oportunidad desde el viernes pasado y se tuvo oportunidad de que se le hicieran comentarios y observaciones en la reunión técnica entre los asesores de los integrantes de esta tercera comisión. Y considerando además que hemos tenido la reunión con de trabajo con el ciudadano Gabriel Llorio González, por lo que si no tuviera ningún inconveniente, pediría la dispensa de la lectura y discusión del dictamen a efecto de que someta a votación de inmediato. Ruego a la Secretaría que someta a votación el dictamen. Si me permite, presidente, sometería a consideración de los miembros de esta comisión que se dispense la lectura al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano.
se dispensa la lectura del dictamen, procedo a dar lectura solo al resolutivo. Acuerdos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica al ciudadano Gabriel Llorio González como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acuerdo segundo, tómese protesta de ley al ciudadano Gabriel Llorio González como subsecretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto al resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Negativa. Abstenciones. Se aprueba por mayoría, presidente. Muchas gracias. Ruego a mis compañeras y compañeros de esta tercera comisión se sirvan firmar la hoja del dictamen. También les informo que se ha circulado a cada uno de ustedes el informe de labores de esta comisión, misma que tenemos que presentar la próxima semana en el Pleno de la Comisión Permanente en el marco de cierre de actividades de este segundo receso del primer año de la 64 legislatura. Dado que se les fue entregado desde el viernes pasado para recibir observaciones y comentarios, solicito se dispense la lectura, por lo que le ruego que se someta a aprobación en votación económica por parte de la Secretaría. Por instrucciones de la Presidencia, someto a la aprobación del informe a los miembros de esta comisión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Está aprobado, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la clausura, por lo que les ruego a ustedes ponerse de pie para que demos paso a este punto, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, gracias. Ante lo agitado de las tareas que tenemos, y primero reconocer, si me dan la oportunidad, que esta sesión ha sido prácticamente de las mujeres legisladoras. Y me siento muy honrado de estar entre ustedes porque he sido el único legislador. Así que muchas gracias. Estamos en trabajos intensos. Quiero decirles que hoy clausuramos el trabajo de esta tercera comisión, sin antes decir que fue un trabajo excepcional. Agradezco a todas y cada una de ustedes esta entrega que le han dado a la comisión, al pueblo de México, y también darles las gracias a cada uno de sus enlaces. Hicieron un trabajo extraordinario, a los representantes de las diversas secretarías y dependencias de Estado. Muchas gracias también por el eficiente esfuerzo realizado, y cómo no mencionar a servicios parlamentarios y al secretario técnico de la comisión, al maestro Marcos. A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Siendo las 15 horas con 18 minutos, declaro clausurados los trabajos de esta tercera comisión de la Secretaría, Comisión de Hacienda, Agricultura y Comunicaciones. Y se les convoca para que estemos mañana en la comisión permanente. A todos ustedes, gracias por su esfuerzo. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues de esta manera concluye precisamente los trabajos de esta tercera comisión de la Comisión Permanente correspondiente a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas. Le comento que en el desarrollo precisamente de esta reunión de trabajo fueron aprobados 21 dictámenes, entre ellos precisamente